Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy mi grupo y yo les vamos a presentar sobre un género muy reconocido en el Ecuador, que es el género de la música yarabí. Les hablaré de uno de los géneros más profundos y sentimentales de nuestra música, el yarabí. Su nombre viene del quichua arawi, que significa canto amoroso. Tiene una característica rítmica única, es un género de movimiento lento que se siente como un suspiro largo. Su melodía es melancólica y triste, pues nace para expresar el desamor, nostalgia y la despedida. Es especial porque suele tener un coro repetitivo, se basa en estrofas que van subiendo de intensidad emocional. Los instrumentos que le dan vida son principalmente la guitarra y el requinto, que hacen llorar las cuerdas con bordones profundos en la zona andina. También es muy común escuchar el acompañamiento de la quena o el pingullo, que le dan ese sonido místico de las montañas. Un dato clave es su creación. En el siglo XVIII y XIX, poetas como el peruano Mariano Melgar le dieron esa estructura literaria tan elegante, convirtiendo el lamento del campo en una canción que llegó a las ciudades y se volvió el alma de los Andes. Tradicionalmente se interpreta con una vestimenta que refleja la sobriedad del género, ponchos oscuros y los sombreros de ala ancha que simbolizan el respeto y el luto por los amores perdidos. Grandes exponentes como el dúo Benítez Valencia, quienes elevaron el yarabí a un nivel de maestría increíble. El yarabí es uno de los géneros musicales más representativos y emotivos de la región andina. Su origen es complejo porque no nace de un solo momento, sino que es el resultado de un proceso histórico y cultural de mezcla entre tradiciones indígenas y europeas. El yarabí nace de la mezcla entre la cultura indígena andina, que antes de la llegada de los españoles ya existía un canto tradicional en los pueblos que se llamaba jarawi. El jarawi era una expresión poética cantada, es decir, no era solo música. Estaba interpretado generalmente sin instrumentos o con acompañamientos simples, y era usado en contextos como el amor, despedidas, lamentos y rituales comunitarios. Tenía un carácter profundamente emocional y melancólico, algo que se conserva en el yarabí actual. Y la segunda cultura es la influencia española, que con la llegada de los españoles en el siglo XVI ocurre un choque cultural profundo. Y durante la colonia se introdujeron instrumentos europeos como la guitarra, el laúd y el violín. Llegaron nuevas formas musicales como los romances, coplas y la música religiosa, y también se impuso el idioma español, pero aún así sobrevivieron algunas lenguas indígenas como el quechua. Es decir, que en este contexto el jarawi no desaparece, sino que se transformaría en lo que vendría a ser el yarabí actual. Ya que así es, el yarabí surge como una fusión entre jarawi indígena y la música europea, y sus características principales se podrían definir así: el uso de escaleras menores, la presencia de acompañamiento instrumental, especialmente la guitarra, letras quichuas y españolas, y su temática está centralizada en el amor imposible, la nostalgia y el dolor emocional. El yarabí se convierte en una forma musical que expresa tanto el sentimiento indígena como la estructura musical europea. Después de las independencias latinoamericanas, el yarabí se consolida como un género importante de la identidad cultural, tanto en países como Ecuador, Perú y Bolivia. En estos países se convertirá en un ámbito popular urbano y rural. Es interpretado por mestizos y criollos, y ya no solo por indígenas, y también se adaptaría a nuevos contextos sociales. El yarabí en el Ecuador tiene un desarrollo propio, especialmente en regiones como el Azuay, Loja y Sierra Centro-Sur. Aquí el yarabí se relaciona con otros géneros, como el pasillo. También mantiene su carácter lento y nostálgico. Se interpreta con guitarra y voz, y a veces con requinto. En muchos casos el yarabí ecuatoriano es mucho más íntimo y reflexivo, ligado a la vida cotidiana y memoria colectiva. En la cultura ecuatoriana el yarabí ya no es solo música, sino es una forma de identidad, ya que representa memoria histórica andina, el dolor de la colonización y la mezcla cultural, y la expresión de emociones profundas como la tristeza y la añoranza. Y se le considera uno de los géneros más auténticos y sensibles de los Andes. Entre los músicos más importantes del yarabí en Ecuador destaca Nicasio Safadi,
quien fue parte del dúo Ecuador y ayudó a difundir este estilo musical. También es importante Carlos Rovira Infante, reconocido por sus composiciones que reflejan la cultura ecuatoriana. En Perú, uno de los grandes representantes es Raúl García Zárate, quien interpretó yarabíes en mucha sensibilidad, manteniendo viva esta tradición. Además, Daniela Lomina Ribles contribuyó a destacar y difundir la música andina, incluyendo estilos cercanos al yarabí. El yarabí suele interpretarse con instrumentos como la guitarra o el charango y es muy valorado porque transmite emociones profundas. En conclusión, este género no solo es música, también es una forma de expresar la historia y los sentimientos del pueblo andino. Nicasio Safadi, uno de los grandes reflejantes del yarabí ecuatoriano, integrante del famoso dúo del Ecuador, 5 composiciones ayudaron a popularizar el yarabí en el país. Carlos Rovira Infante, reconocido compositor ecuatoriano que también incursionó en el yarabí, sus canciones reflejan la identidad costeña y andina. Es considerado uno de los pilares de la música nacional ecuatoriana. Segundo, Cueva Cero, compositor bajano muy importante, aunque es muy famoso por pasillos, también aportó el estilo sentimental del yarabí. Daniela Lomina Robles, compositor peruano, famoso por recopilar música andina, aunque su obra reconocida es el mundo también trabajó con estilos del yarabí. Raúl García Zárate, interpretó yarabíes con una sensibilidad. Luis Abate Morales, cantante peruano, interpretó música folclórica. Muchas gracias. Concluyendo con esta interpretación de lo que es el género yarabí y sus características, su origen y los cantantes más reconocidos, concluimos con nuestro proyecto interdisciplinario de la materia de educación cultural y artística. Somos integrantes del curso del 10º B. Nuestros nombres son Luisa Juela, Paula Sánchez y Sebastián Salcedo. Muchas gracias.